¿Qué tal amigos de TVU Televisión, amigos y amigas de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenido a una nueva teleentrevista. Hoy vamos a hablar de un proyecto bien antiguo. Yo no sé de qué año le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, pero me parece que el año 2018 este proyecto ya estaba súper aprobado, Sí. y por alguna razón no se ha concretado. Se trata del proyecto el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Me acompaña Yolanda Concha Rojas. Yolanda Concha Rojas, ella es presidenta de la Comisión Regional de este museo, presidenta de la Comisión Regional del tema de los derechos humanos. ¿Cómo está, Yolanda? Gusto saludarle. Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos para conversar sobre este gran proyecto que tenemos todas las víctimas de violación a los derechos humanos. Cuéntanos un poquito cómo es que, recordémosle a la gente que está en su casa, cómo es que nace esta iniciativa, este proyecto de un museo de la memoria para la región del Biobío. Incluso me parece que este lugar está definido ahí en la Plaza Bicentenario, ¿o no? Sí. Bueno, este proyecto nace de la agrupación de expresos políticos durante un periodo de campaña de elecciones a alcalde, donde nosotros con todos los candidatos de esa época hicimos firmar un protocolo de acuerdo con respecto a 3 temas sensibles sobre las violaciones a los derechos humanos, y que en ese instante lo firmó Álvaro Ortiz y era, primero, ¿cierto?, el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del cementerio, una oficina de derechos humanos en la ciudad de Concepción y un museo regional por la memoria y los derechos humanos, que es una gran necesidad, ya siendo que Concepción es una de las segundas zonas donde hubo más violencia represiva durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Mm. Sí, Memorial Detenido Desaparecido y Ejecutado en el Cementerio, Oficina de Derechos Humanos en Concepción y Museo de la Memoria. Ese es el acuerdo. ¿Cuál de estas tres cosas se han Sí, concretado después de tantos años? bueno, después de tanto tiempo, la municipalidad cumplió con el memorial del cementerio. Tenemos un muy buen memorial en el cementerio de Concepción. La Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción, y en conjunto llevamos el tema al gobierno regional con respecto a un museo. Y esto durante el periodo del gobierno de Michelle Bachelet. Comenzamos las conversaciones con el intendente Rodrigo Díaz en ese entonces y el MOB, Ministerio de Obras Públicas, a lo cual hicimos un proyecto, empezamos a bosquejar lo que podría ser un memorial acá en un museo acá en la ciudad de Concepción. Dentro de todo eso tuvimos el apoyo de otras instancias de gobierno, a lo cual, cierto, este proyecto se inicia y empezamos a trabajarlo, donde hubieron aporte de otros ministerios como Cultura, a lo cual, y el mismo MOC, a lo cual se hicieron los estudios, se hicieron las conversaciones para ver dónde podríamos instalar este museo. Se nos dieron varias alternativas, a lo cual queda dentro de lo que fue un concurso de arquitectura, a lo cual queda arquitectos de Santiago se ganaron el proyecto, a lo cual, cierto, se hizo este proyecto en que el lugar establecido quedó la Plaza Bicentenario, frente a lo que es hoy día el Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Ese es el lugar donde nosotros íbamos a instalar nuestro museo. Esto queda aprobado, el proyecto, en marzo del 2018. Lo que
el proyecto en sí no queda aprobado los recursos para la construcción. Entiendo en el fondo que lo que se aprueba es la idea y se aprueba el proyecto arquitectónico que se hizo a través del concurso que usted señala, que lo ganaron los Sí, arquitectos de Santiago. Esas dos sí, cosas se aprueban, pero eso no viene de la mano de los recursos, no entraron a presupuesto, digamos, no entramos, no quedaron aprobados los recursos para la construcción para el presupuesto del 2019. del 2019. No quedaron tampoco para el presupuesto 2020. No, no, porque después nosotros cuando se inicia, cuando comienza el gobierno de Sebastián Piñera, nosotros de inmediato fuimos a conversar con las autoridades pertinentes, en ese entonces, ¿Con don quién? Jorge Ulloa, Ya. el primer intendente, a lo cual le planteamos la situación de la aprobación de este proyecto y que al escucharnos, entendiendo toda la problemática, él nos plantea en la primera reunión que es muy complicado porque según no existían los recursos necesarios como para construir. Después volvimos y se nos plantea la idea de ver posibilidades y tener una siguiente reunión con él, a lo cual, cierto, nuevamente se nos hace hincapié en la no existencia de recursos y que nosotros tendríamos que ver de dónde podríamos sacar recursos para este proyecto. Después de eso... Perdón, el intendente Jorge Ulloa ¿argumenta solo el tema de falta de recursos o argumenta otras circunstancias? Falta de recursos y compara el proyecto, este proyecto con la construcción de una biblioteca o simplemente un retén de carabinero. Nos empieza a plantear situaciones que no son comparables como para nosotros, entendiendo desde nosotros, no eran comparables con lo que nosotros estábamos planteando. Ustedes notaron de inmediato, ustedes notaron de inmediato que había en el fondo, a pesar de que todavía ha sido aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, que había en el fondo una decisión política de no apoyar el proyecto, de no apoyar la ejecución del proyecto. Esa fue desde el principio, el de la primera entrevista, que nos dejó clarito que no había, cierto, ninguna intención, ni siquiera intención de gestionar los recursos. De gestionar los recursos para el proyecto. Después vino una segunda conversación con el intendente Sergio Yacaman, a lo cual le planteamos nuevamente el proyecto y las conversaciones que habíamos tenido y nos propone una mesa de trabajo donde participaba el MOC, donde participaron otras Seremi de gobierno, en lo cual, cierto, empezamos a conversar. Incluso en esa mesa se nos plantea la posibilidad de ver otro lugar, ya que según ello, el lugar que estaba planteado y de la forma que estaba planteado el museo no era factible por los altos costos de construcción. Siendo así, en la conversación que ha establecido que lo viéramos, que nosotros reflexionáramos al respecto, buscáramos otro lugar y viéramos las posibilidades de cambiar el proyecto, siendo que nosotros nos reunimos con todas las organizaciones de derechos humanos existentes en la zona, a lo cual no aceptamos el cambio porque era iniciar nuevamente desde cero, foja cero, el proyecto. Y todos los recursos involucrados hasta ese momento simplemente quedaban en la nada. Digamos que el proyecto, para que la gente sepa, por lo menos en un inicio, en el año 2018, está evaluado
más o menos en un costo, digamos, de 3.000 millones de pesos. Eso entiendo lo que más o menos costaría la iniciativa. No sé si eso habrá cambiado, supongo que sí. Hay que ir año a año reevaluando, pero Claro, serían 3.000 millones de pesos. Pero el intendente Yacaman vio una recepción distinta del intendente Yacaman a la recepción, al rechazo total y absoluto que planteó el intendente Ulloa, fue una recepción distinta, pudimos más abierto, sentarnos digamos. a conversar, ¿ah? Se crea esta mesa. ¿Y esa mesa funcionó, Eh, operó? Tuvimos dos reuniones, en la cual, ¿cierto? Después de eso, cuando nosotros decidimos no aprobar, ¿cierto? Un nuevo proyecto, de no comenzar un nuevo proyecto. Nunca evaluaron, perdón, nunca evaluaron, o sea, yo sé que se les planteó evaluar otro lugar, pero nunca se Sí, les dijo, mire, podría estar aquí, podría estar acá, les dijeron en qué lugares eventualmente podía estar que no fuese en la Plaza Bicentenario. nos estaban ofreciendo un terreno en la Plaza Bicentenario, Ahí mismo. frente a la Plaza Bicentenario. ¿Mm? No, pero ese es el, ahí donde está el memorial de detenidos desaparecidos. En la Plaza Bicentenario, ahí es donde siempre se proyectó que se iba a construir. Porque después cuando se Exactamente. reunieron con el intendente Yacaman, él le dijo que podrían reevaluar otros lugares. Sí, y ¿Se les ese dijo qué lugar que lugares? no, ¿Se les dijo qué lugares? ese lugar, un lugar que nos ofrecieron estaba al frente de la Plaza Bicentenario, Ah, ya, pero más o menos la cercanía, digamos. No, en no le la están, no cercanía. le están diciendo construyanlo, no sé, Camino a Penco o en No, no, Chihuayante. no, no. Ya, ok. No, simplemente nos ofrecieron un terreno ahí. Pero nosotros, al ver y verlo con las organizaciones, se rechaza esa posibilidad porque realmente era volver a foja cero, empezar todo de nuevo. Y los costos que había tenido el proyecto, o sea, de dónde lo íbamos a sacar de nuevo. Esa fue la razón que no aceptamos el cambio y quedamos después, y en esto, ¿cierto? Pudimos observar que después de eso no tuvimos otras reuniones y después renuncia el intendente Yacaman y hoy día nuevamente insistimos con Patricio Kuhn, a lo cual él nos plantea que no puede reunirse con nosotros por situaciones de pandemia, es imposible reunirse con nosotros. Pero se puede reunir por Zoom, así como lo estamos haciendo nosotros. Exactamente, pero nosotros vemos que desde el inicio del gobierno y las entrevistas que hemos tenido con el gobierno regional, no hemos visto voluntad política, Sí, ese es mi para nada. esa es mi pregunta, evidentemente. Eh, ¿Qué tanto de política y qué tanto de falta de presupuesto hay en esta toma de decisiones, cree usted? Nosotros, asesorados, sobre todo lo que arquitectura, todo lo que es el proyecto en sí mismo, hemos llegado a la conclusión de que la cantidad de recursos no es tan alta comparado con otros proyectos, sobre todo con el proyecto que está sobre lo que fue el terremoto, a lo cual ese memorial que construyeron, que costó, ustedes saben los precios, más de 2.000 millones de pesos. Entonces, comparados con eso, nosotros decimos, no es posible con que hoy día exista, cuando nosotros planteamos el Museo de la Memoria, lo planteamos pensando que para que nunca más sucedan los hechos ocurridos durante el periodo de la dictadura cívico-militar, nosotros queremos que las futuras generaciones tengan todo este material y todos los hechos, cómo ocurrieron los hechos durante esta situación que se dio en nuestro país, que no queremos repetirla. Para el caso de la región del Biobío, bueno, yo conozco la cifra, pero quiero que usted las mencione. Sé que aquí en la región hay más de 400 detenidos desaparecidos.
Hay un número importante también de presos políticos. Estoy hablando de la dictadura militar. ¿Son esas más o menos las Sí. cifras? ¿Son esas más o menos las cifras? Y ahí, de ahí radica para ustedes, digamos, la importancia de la construcción de este memorial. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos, cierto, de cuando hablamos de la segunda zona con mucho más violaciones a los derechos humanos, acá tenemos esa cantidad de detenidos desaparecidos, que son más o menos 400, donde también tenemos 4.000 expresos y presas políticas durante el periodo de la dictadura, tenemos relegaciones, tenemos exoneraciones, entonces exilio. Entonces nosotros planteamos que hoy día más que nunca, cuando vemos, cierto, una democracia tan débil, porque vemos el actuar, cierto, hoy día de las Fuerzas Armadas, cómo responden. Entonces, hoy día más que nunca se hace la necesidad de contar lo sucedido durante el periodo cívico de la dictadura cívico-militar. ¿Usted cree que... yo creo que el tema de los derechos humanos no tiene que ver con izquierda y derecha. Esto ocurre en todo el mundo, en las dictaduras de izquierda y de derecha. Pero lamentablemente parece que en Chile, o por lo menos durante esta administración, no se va a construir ese proyecto. ¿Cree usted que hay que esperar que llegue un gobierno de izquierda eventualmente para construir esta iniciativa? ¿Están esperanzados en eso, básicamente? Porque ¿qué pasa si el próximo gobierno es de derecha? ¿Van a tener la misma recepción? ¿Qué cree usted? Nosotros vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo con los gobiernos que sea. Incluso con lo que queda de este gobierno, lo vamos a seguir insistiendo. Y el que venga, con mayor razón. Porque este proyecto de sí tiene una duración. Entonces, por lo tanto, el proyecto, para volverlo a repostular, lo vamos a tener que volver a repostular. Y eso es un trámite que tenemos que hacer o ahora o en el gobierno que venga. ¿A qué se refiere con tener que volver a postular? Entiendo que la A iniciativa... repostularlo, porque el tiempo, cuando es aprobado, tiene su RS que se llama, ¿cierto? Sí. Es de 2 años. Entonces, ya en este momento estamos complicados. ¿Ah? Claro, está la pandemia, etcétera, ahí podría, pero ya estamos complicados. Entonces, Sí, o sea que si eventualmente, claro, cuando habla de RS se refiere a la resolución, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea que si eventualmente, si anda bien la cosa, digamos, con la pandemia y el segundo semestre estamos mucho mejor, ustedes podrían presentar el proyecto el segundo semestre de este año nuevamente, para que hayan platas del Estado, digamos, se designen plata del Estado. Exactamente. Se tiene que hacer toda la evaluación, van a pasar 2 años y recién después de 2 años, eventualmente, en el mejor de los casos, cree usted que podrían recién adjudicarse recursos. Estamos hablando 2021, 2022, 2023, en presupuesto 2024 recién podríamos tener eventualmente los recursos aprobados. ¿Eso me está diciendo? Eso sí, estadísticamente, y como está la situación, es muy posible eso, porque no vemos hoy día, no lo vemos con posibilidad de que este año se aprueben los recursos como para el próximo año. Y ya estaríamos fuera del periodo de este gobierno. Sí, están evaluando solo posibilidades de recursos vía presupuesto de la Nación. ¿Qué pasa con los FNDR? Yo sé que el CORE tiene poquita plata, digamos, no sé, 100.000 millones de pesos eventualmente. Entonces, claro, para 100.000 millones de pesos, que esto cueste 4.000 millones de pesos, que es lo que va a costar, a lo mejor puede ser mucho.
para el core, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿Han evaluado esa posibilidad pensando que si por presupuesto no entra, hay que conseguir la plata de algún lado, cree usted? Nosotros hemos visto todas las posibilidades. Incluso le planteábamos al gobierno la posibilidad de aprobar una parte del proyecto para este año y la segunda parte para el año próximo. O sea, en 2 etapas. Pero nosotros queríamos asegurar que el proyecto se comenzara. Y todas estas cosas se las hemos planteado al gobierno, todas las alternativas. Bien, Yolanda Concha Rojas, presidenta de la Corporación Regional de Derechos Humanos, a cargo de este Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, que se pretende instalar hace largo rato ya aquí en la Plaza Bicentenario. Gracias por el tiempo que me ha dado para conversar un ratito. Es un proyecto importante, creo yo. Me parece que es un proyecto necesario, pero que evidentemente ha sido desplazado, tengo la sensación, yo primero por un tema político y ahora por la pandemia. Es evidente que los recursos se están designando para otras cosas. Pero en algún minuto hay que retomarlo esto. En algún minuto va a haber que retomarlo. Yolanda, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con usted, que esté muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos y dar a conocer este proyecto. Estamos muy agradecidos. Que esté muy bien. Adiós. Adiós.